No, me expliquen lo que... No, me expliquen los conceptos, no la letra. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Marco Rogelio Pérez Reséndiz, subdirector de la sede regional en León del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y de quien me voy a... ¿Por qué oigo música? Sí, ahorita ya la van a quitar. Y de quien me voy a dar la oportunidad de leer una ciencia curricular con esta trayectoria. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana en asociación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta además con diplomado en Derecho Municipal, diplomado en Derecho Civil y Procesal Civil, diversos cursos en mecanismos alternos de resolución de conflictos. Actualmente cursa la especialidad en medios alternos para la solución de controversias. Se ha desempeñado como colaborador del despacho jurídico Álvarez y Asociados en Guanajuato, coordinador del área de investigaciones de quejas, denuncias y responsabilidades administrativas de servidores públicos en la Secretaría de la Gestión Pública, docente en materias de mecanismos alternos para la solución de controversias en la Universidad Iberoamericana, de La Salle y en la UNIVA. Actualmente es subdirector del Centro Estatal de Justicia Alternativa con sede en la ciudad de León. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y le damos el uso de la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí. Okay. Buenas tardes y agradezco nuevo cuenta a la Casa de Cultura Jurídica este espacio que nos abre para venir a hablar en esta ocasión sobre unos temas relacionados en el contexto del seminario de medios alternos, pero enfocados esencialmente en lo que a nosotros nos toca, la mediación y la conciliación. Pero antes de hablar de ese módulo que va a ser la próxima semana, hay un tema de suma importancia sobre un concepto que ustedes y yo manejamos habitualmente, pero que pocas veces nos damos cuenta de su existencia y principalmente de su consistencia, que es el concepto de conflicto. El concepto de conflicto básicamente está presente en todos nosotros, en todos los ámbitos, en todo momento, pero hemos perdido una sensibilidad natural de poderlo apreciar y de poderlo abordar. Perdón. Y es precisamente la finalidad de la charla que vamos a tener el día de hoy, de tratar de ubicar específicamente qué es en sí el conflicto desde la connotación humana, y tal vez lo vayamos a enfocar también a la parte jurídica, pero principalmente cómo se gestiona, cómo se aborda, cómo se maneja y cómo se resuelve integralmente. Ese sería el reto de la charla del día de hoy. La teoría de conflictos es una teoría sumamente compleja, enfoca incluso fórmulas matemáticas que son muy encriptadas, pero la finalidad no es venirnos a confundir sobre esos temas, sino más bien es como dejarles las bases esenciales de lo que es el conflicto, que ustedes lo comprendan y que se motiven a seguir abundando sobre el tema. Y en la siguiente sesión que estemos juntos vamos a aterrizar ya propiamente cómo poder manejar la gestión del conflicto, pero ya en el contexto de una mediación. Si nos alcanza el tiempo el día de hoy, vamos a hacer un pequeño ejercicio, nada más para que ustedes se den una idea de cómo se maneja un conflicto, pero desde la perspectiva del conflictuado. O sea, cómo se le transforma la concepción de su conflicto a esa persona que está padeciendo el conflicto, pero que de repente no tiene las herramientas para manejar el mismo. ¿Estamos entonces en el mismo canal de cuál sería la idea? Ok. Licenciada, ¿cuál es su nombre? Gracias, licenciada Carmen. Dígame, ¿cuál fue el último conflicto que tuvo usted que identifique? Sí, seguramente fue hoy. Sí, ahorita antes de venirme, con un tránsito. Con un tránsito. Para no variar. ¿Qué le pasó? Si nos quiere compartir.
aparte de que quería yo creo que para ir a comer, tuve esa impotencia de que venimos a este tipo de eventos y nos llevamos la sorpresa de que siguen las autoridades en esa situación de querer ver al gobernado como fuente de dinero, de ingresos, así es. Entonces, pues vino un conflicto, no me infraccionó, pero tampoco quedé satisfecha porque ya venía a este programa. ¿Y cómo le hizo sentir ese conflicto? Frustrada, porque no lo resolví, porque no llegué al fondo. En otras ocasiones, no es la primera vez que sucede esto, voy a las autoridades o a las instancias necesarias, pero ahorita tuve que regresar. De hecho, hasta me siguió a ver si es cierto que venía aquí a la Casa de la Cultura. Okay. O sea, de hecho me siguió. Porque no su credibilidad, sí, entonces. No, se asustó porque le dije, no te la vas a acabar. Yo apunté las placas y todo. No. Yo creía es que quería un conflicto. Poder, entonces, Sí, sí le dije, mira, ahorita no voy a ir, pero ya apunté las placas. Le dije, apunté las placas y yo mañana voy a ir. No voy a perder mi tema. Por lo tuyo, yo también le creo un conflicto a él, se lo estoy creando también a él, y me vino siguiendo hasta aquí. Entonces, o sea, la cuestión es, ahorita hace unos minutos antes pasó esto. Okay. ¿Qué le dijo él? Que estuve a punto de pasarme un alto, a punto. Pero como yo lo vi, me detuve. Y también estos frenones repentinos pueden provocar un choque por alcance. Entonces, faltaban 20 para las 3, estaba solo. Y efectivamente sí lo vi y sí me detuve, como él lo dijo, pero no vi con la intención de provocar un percance. Entonces, no tenía las herramientas para infraccionarme porque no me pasé el amarillo. Pero lejos de que él me diera una recomendación, me dijo, ¿cómo le hacemos? Y le dije, mira, yo la mera verdad no sé cómo le vas a hacer tú, yo ya me voy, porque yo volteaba a ver el reloj, yo tengo ahorita una conferencia en la Casa de la Cultura, si gustas vamos. No me la creía, le dije, de hecho, para que aprenda los medios alternos de solucionar estas situaciones. Okay. Y eso fue lo que sucedió, pero siento que a esas alturas el gobernador no ha sido todavía entrenado por parte de nosotros, como son autoridades, a entender, porque ¿sabe qué me dijo? ¿Sabes a cómo están las multas? A 318 pesos. Y le dije yo, no me los gané ni yo hoy. ¿Y quieres que te los dé? Pero fue un elemento objetivo que le dio como referencia para que usted podrá y tomara decisiones para que yo de tomara un negociación, parámetro, ¿no? sí, para que yo tomara un parámetro, pero también le dije yo que todavía no me los había ganado, ¿cómo se los iba a dar? Okay. Si esas habilidades de negociación realmente las aplicáramos en el buen sentido de la palabra, sí, para negociantes. Y de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Miren ustedes, conflictos, pues básicamente tenemos a cada momento, En cualquier momento. cualquier circunstancia, pero lo curioso es de que a pesar de que somos expertos en los conflictos, o sea, entenderlos y padecerlos, parece que no hemos sido expertos en el manejo y gestión correcta de los mismos, y por eso es precisamente que nos aquejan. Les hago otra pregunta. Si les digo que me den un sinónimo de conflicto, ¿qué me dirían? Pleito, Disputa. problema, disputa. Ok. ¿Cómo los hacen sentir los conflictos? Estresados, con coraje. Impotentes. Ok. Intolerantes también. Ok. ¿Y se han preguntado ustedes por qué? Porque no tenemos la cultura. No estamos acostumbrados a un conflicto, porque la vida es un conflicto. Pero es que diariamente los tenemos, ya Carmen, pero entonces ¿qué sucede? Si los tenemos cotidianamente, ¿por qué no hemos sabido gestionarlos correctamente? Entonces está como el matrimonio, hay que vivir con el conflicto, hay que ¿Con el enemigo? No. Hay que convivir con el conflicto diario y entender el conflicto. ¿Sí? Es que lo curioso, lo paradójico es que convivimos con él cotidianamente, pero siempre le damos el mismo manejo.
Es una cuestión parte cultural, no es toda cultural, es una parte también de educación, pero también vamos a descubrir el día de hoy que tiene que ver mucho con el autoconocimiento de la naturaleza humana que tenemos, pero también con las herramientas, con, digamos, con lo que a lo largo de nuestras vidas se nos ha ido proveyendo y que tenemos como referentes para gestionar y resolver los conflictos. De tal manera que los seres humanos, lamentablemente a veces aprendemos por imitación, no tanto por razonar las cosas. Y si yo veo que mis padres o mi entorno se resuelven de tal manera los conflictos, pues ese es el único referente que tengo. Por eso los que operamos medios alternos para solución de controversias, especialmente la mediación y la conciliación, que tienen de trasfondo mucho un manejo humano del conflicto, comprendemos esta parte, ¿no? Y tratamos de que no nos frustre, de decir, bueno, es que está tan evidente la solución, que ahí está enfrente de ti y no la quieres ver. Pero no es que no la quieras ver, es de que ese paradigma, esa forma de ver que tienes sobre la vida, sobre las cosas, sobre cómo conducirte, es el único parámetro aprendido que tienes, y por consecuencia alcanzo a comprender por qué te comportas de esta manera. Lo idóneo para los que operamos medios alternos es precisamente dar un referente diferente, demostrarle a los seres humanos que hay formas diferentes, más convenientes, más efectivas, más eficaces de poder gestionar estos conflictos. Pero eso difícilmente lo obtiene con un discurso, realmente lo obtiene llevando de la mano a la persona para que solita experimente esa forma de gestionarlo, y entonces solita le caiga la y diga, caray, de verdad es cierto, yo pensaba que con esa persona ni siquiera se podía dialogar, y resulta que me estoy dando cuenta que sí, y que las barreras me las ponía yo y no tanto la persona. Pero eso va a ser el reto entonces de la clase de hoy, ¿sí? ¿Van bien? ¿Sí ubican más o menos cuál es la idea? Correcto, bueno. Entrando un poquito pues en materia, tenemos la definición tradicional del conflicto, que coincide con lo que ustedes comentaban aquí. Pareciera que técnicamente hablando, según las fuentes consultadas, el conflicto es un combate, es una lucha, es una pelea, es un enfrentamiento armado, es un apuro, es una situación desgraciada, fíjense, y de difícil salida, es un problema, es una cuestión, es materia de discusión. Le pusieron aquí en la fuente en desuso esta sección, momento en que la batalla es más dura y más violenta, dice la Real Academia de la Lengua. El diccionario Larousse dice que es una situación de lucha, de desacuerdo, es una rivalidad u oposición entre personas o cosas, es un sinónimo de desacuerdo, desavenencia, disputa, enfrentamiento, pugna, situación difícil o peligrosa, es un sinónimo de dificultad. Díganme ustedes si estos conceptos recogen la percepción que todos tenemos sobre el conflicto. Por esto no es de a gratis que todos los que estamos aquí pareciera que tenemos esa misma percepción, ¿no? Imagínense ustedes si las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, principalmente nuestros hijos, les vamos inculcando que estos son los conflictos, pues evidentemente que esas nuevas generaciones lo que van a percibir es de que al conflicto hay que correrle, hay que huirle, hay que tenerle miedo, hay que evadirlo, hay que enterrarlo para no padecerlo. Y entonces por eso tenemos ciudadanos, se supone que ya racionales en ejercicio de sus derechos, etcétera, que tienen ese tipo de comportamientos de evasión. ¿Por qué le tenemos miedo entonces al conflicto? Pues precisamente por esta idiosincrasia cultural en donde percibimos que el conflicto es algo malo o algo que me aqueja. De tal manera que si vamos multiplicando esta concepción, pues evidentemente que imagínense ustedes cuando el conflicto se presenta entre dos o más personas, el conflicto es real y ahí está presente, pero el problema va a ser la actitud con que las personas van a abordar el manejo de la solución de ese conflicto. ¿Por qué? Porque llegan precisamente con toda esta experimentación de emociones, de miedos, de angustias, de fantasmas que me estoy creando en torno al conflicto por toda esta percepción negativa que tengo, y eso es lo que no me permite darle una verdadera dimensión al problema que tengo enfrente.
Hagan de cuenta que es como si ustedes tienen un problema que les plantean en su despacho, un problema jurídico, pero viene totalmente nebuloso. Nebuloso por todo ese ruido que les genera la concepción del conflicto. Ustedes no van a tener la oportunidad de hacer un análisis objetivo, un análisis correcto, porque no van a tener la nitidez necesaria. Igual así son los conflictuados. Llegan con mucha fantasía y vamos, no es una crítica negativa, es real, así lo perciben. El reto es precisamente enseñarle a la persona conflictuada, primero, que tenga tranquilidad, que no se acabe el mundo. Segunda, que es muy fácil resolver su conflicto, pero siempre y cuando asuman una actitud responsable y adulta. Y tercera, que entonces va a ser un reto para la persona tener disposición para dejarse llevar, dejarse guiar y poderla poner en una perspectiva para que ella misma vaya encontrando los cauces de solución a su conflicto. Pero fíjense cómo estoy hablando ya de una cuestión de disposición en sí de ese conflictuado. Imagínense ustedes qué es lo que cotidianamente vemos en un juzgado o en un ministerio público. Lo que menos vemos son personas con disposición, y es precisamente por eso, porque lo que está presente en ellos es toda esa ansiedad que les genera, toda esa frustración, y lo que menos tienen es precisamente el quererse prestar a tener una solución conjugada. Por eso los que operamos medios alternos sabemos esto, ustedes ya lo van a saber y van a cambiar sus estrategias en la gestión de conflictos, incluso como abogados litigantes, de tal manera que si antes su estrategia era llegar a lo mejor con una actitud beligerante, con una actitud a lo mejor de la amenaza, decir ya sabe a cuánto asciende la multa, pues a la hora a lo mejor va a tener que llegar con una actitud diferente, que más bien le dé confianza a la otra parte para que baje su barrera y podamos seguir entendiéndonos en el conflicto. Reiteramos entonces que la percepción generalizada sobre el conflicto es de que el conflicto es algo malo o peligroso. La pregunta era ¿por qué se tiene esa percepción? Ya dijimos porque eso es a lo que nos han enseñado culturalmente desde niños y que actualmente normalmente manejamos esa percepción. Pero vamos a empezar a ver que el conflicto puede verse con otros ojos diferentes. Hay un investigador del Centro de Investigación de Docencia Económica del CIDE, que es, no recuerdo si es Ramón, pero es Roldán Sopa, no sé si ustedes lo han leído. Roldán Sopa hizo un estudio para el Centro de Mediación del Distrito Federal en el año de 1992. Y antes de dar el resultado de ese estudio sobre cuál era el estado de la mediación en aquel momento, él hizo un análisis sobre el conflicto y plantea algo muy interesante. Dice, mira, los conflictos, así como los percibimos, esa percepción negativa que tenemos, los percibimos así, pero porque no alcanzamos a visibilizar una solución viable. O sea, nos angustia porque no sabemos todavía por dónde está la salida, por dónde está la solución. Si supiéramos dónde está la respuesta o la solución, no nos angustiaría tanto, nos relajaríamos. Y nos pone un ejemplo muy claro, donde dice que es como en el mercado de valores. Dice, ahí prácticamente hay conflictos cotidianos y a todas horas, precisamente por las pugnas que existen de la oferta y la demanda de las acciones, pero al final de cuentas hay parámetros que tienen límites y hay negociadores que manejan perfectamente ese tipo de fluctuaciones de mercado. Por eso es de que, aunque es mucha la emoción y la intensidad que se manejan en esos escenarios, realmente no pasa de eso porque existe la solución. Un ejemplo ya más terrenal, más mexicanizado de lo que nos dice Roldán Sopa, es por ejemplo en el caso de los semáforos. Licenciado, ¿usted sabe manejar? Trae vehículo. Correcto. Si usted sale ahorita, al rato que terminemos, y aquí en la esquina ve el semáforo en color rojo, ¿qué es lo que usted hace? Me detengo. ¿Por qué se detiene? Bien, porque todos tenemos obligaciones de respetar las señales de tránsito. En este caso, nos dice un alto, hay que pararnos, ¿no? Y sobre todo porque vamos a cuidar también nuestra vida y los de los demás. Ok.
Tiene usted toda la razón en eso, pero mi pregunta es, cuando usted ve que se pone en rojo, usted dice, es que el artículo 25 de la ley de tránsito dice que me tengo que parar, etcétera. O sea, ¿reflexiona en eso? No, estoy teniendo una reacción, ya algo ya mecánico. Un acto reflejo, o sea, algo que hace ya incluso a lo mejor sin pensar, que sabe que es valioso en sí mismo, porque a lo mejor ya lo ponderó desde antes, ya lo analizó, y usted dijo, pues es valioso detenerme, valioso porque respeto la norma, valioso porque no me infraccionan, valioso porque cuido la integridad mía y la de los demás. Ya va a haber, se ahorra dinero por daños, etcétera, etcétera. Pero yo le aseguro que si usted sale y ve ese semáforo en rojo, usted se detiene ya sin pensar, nada más porque ve el rojo. Sí, es una reacción. Reactivamente. Sí. Ok. Antes de que existiera el semáforo, hubo un conflicto. Ese conflicto era precisamente que llegó un momento en donde había tanto flujo de vehículos y tanto accidente, a lo mejor había incluso normas jurídicas, seguramente las había como ahorita las hay en los cruces donde no hay semáforo y que dice quién es el que se tiene que parar cuando no. Pero la gente tenemos desconocimiento sobre las normas viales, etcétera, y hasta que no empezó a haber muchos accidentes que nos empezaron a quejar como conflicto, tener esa percepción negativa de los conflictos, es cuando empieza a haber una solución. Pero esa solución no, al principio no era tan fácil, sí nos deteníamos por eso, incluso ahorita cuando nos ponen un semáforo nuevo, nos ponen una prueba de tiempo para irnos adecuando. Lo que les quiero decir en sí es que si se fijan, en esta esquina existen conflictos. Lo que pasa es que como ya está la solución dada, ya existe y socialmente está aceptada, ya no me angustia, ya no me levanto cada mañana diciendo qué va a pasar con mi vida porque qué va a pasar con los semáforos. No, yo ya sé que si me detengo como un acto reactivo como tal, voy a estar bien, me estoy ajustando a la norma, estoy haciendo algo valioso y me evito problemas. O sea, eso que era un conflicto real prácticamente ya está normalizado. Y cuando hablo de normalizado no me refiero necesariamente a normas jurídicas. Pueden tener contenido jurídico o no, sino que ya hay una solución consensada que me ayuda precisamente a relajarme y a decir, solitos se van a dar las cosas. ¿Sí me captan más o menos los que les estoy diciendo, no? Bueno, pues es precisamente entonces el reto de los que se acercan a los medios alternos para la solución de controversias, es que comiencen a ver los conflictos como esta oportunidad precisamente, en donde digo, sí está el problema, sí la percepción generalizada es de que es algo aquejante, es algo malo, es algo tensionante, algo angustiante, pero yo como operador llevo una gran ventaja porque yo ya sé que esa es la percepción que le damos porque a la gente siente que no tiene las herramientas para gestionar su propio conflicto, pero yo sí las tengo. Perdón. Y por consecuencia yo sí puedo estar relajado. Y entonces vamos a ver en las próximas horas cómo es que tenemos que abrir las tripas del conflicto para poder entenderlo, poder analizarlo, poder comprender por qué tiene esa lógica conflictual y en un momento dado cómo poder hacer la intervención quirúrgica como operador para que ese conflicto se convierta en algo positivo. La pregunta entonces que se hace Roldán Sopa y que nos hacemos nosotros es, después de lo que estamos platicando hasta ahorita, digan ustedes, creo que el maestro Tobias ya se los planteó, es, ¿los conflictos son buenos o los conflictos son malos? Buenos. ¿Por qué serían buenos? ¿Qué aprendemos, licenciada? La salida o solución de otros problemas, a lo mejor no de uno solo, pero de otros puede ser que ya tenga un referente y lo puedo analizar de esa forma. O sea, usted gana habilidades para enfrentar ese conflicto y algo que le aquejaba en un momento mucho porque no sabía ni por dónde estaba, el día de mañana hasta le dice, ya relájate, no es para tanto. Realmente ahí está la solución dada. Y el día que le encuentra otro conflicto, igual que usted no sienta por dónde está, sí le va a quejar también, pero va a aprender en la vida que entonces sí hay solución para todos los problemas. Esa esperanza la vamos a ver más adelante, esa capacidad, esa habilidad de decir, antes me ahogaba en un vaso de agua y ahorita me estoy dando cuenta
que soy un ser con capacidad para generar soluciones viables para el otro y para mí, eso le va a dar mucha tranquilidad y mucha seguridad, y más en una profesión como la nuestra. Gracias. De ahí entonces que podemos empezar a transformar la concepción sobre el conflicto. Hay una definición neutral que dice que el conflicto es una circunstancia en la que dos o más personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles, total o parcialmente contrapuestos y excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición. Fíjense cómo a partir de este momento vamos a empezar a ver una palabra que es clave para el manejo del conflicto, que es la percepción. Los que saben de esto, los teóricos dicen que no puede existir conflicto si no se percibe que se tiene ese conflicto. Porque hay personas que tienen el conflicto y al no percibirlo, pues no les aqueja ni les inquieta hasta que no toman conciencia, hasta que no perciben que realmente lo tienen. Y aquí básicamente también es importante que la percepción sea que no existe a lo mejor otra solución a vida. Por eso es precisamente que me aqueja. De tal manera que, por ejemplo, ¿quién le va al equipo León de los que están aquí? Ok. Lo digo con respeto y con cariño, a mí no me gusta el fútbol, entonces si el León gana o pierde, para mí no es un conflicto realmente. Entonces, pero yo he visto que hay aficionados que casi lloran cuando pierde el León. Para él sí es representativo, para mí no es representativo, pero habrá cosas que para mí lo sé mucho y a mí sí me aquejen y para esa persona no. Fíjense entonces cómo vamos a empezar a descubrir que necesito tener la percepción de que existe un vínculo con una o más personas en donde los dos queremos o tenemos una misma posición, pero es excluyente, no nos alcanza para los dos. Sí me van siguiendo más o menos en esto, ¿verdad? Lo estoy tratando de hacer lo más asequible posible, porque esto les digo, a nivel teórico no, se encripta mucho, pero por eso me interesa mucho que ustedes me vayan diciendo que sí me van siguiendo y que no estoy hablando así como que cuestiones medias galácticas, ¿sí? Si tienen dudas o comentarios, con toda confianza. ¿Cuál será entonces una connotación positiva del conflicto? Es que el conflicto es una oportunidad, como decía nuestra compañera, que tenemos como seres humanos para conjugarnos y satisfacer las necesidades propias y de los demás, sumando esfuerzos estratégicos que permitan la mayor satisfacción posible. Y fíjense, digo esfuerzos estratégicos. No crean que es una cuestión de divinidad que diga, bueno, entonces voy a ser muy positivo y mi conflicto ya no existe, ya no me queja. No, se necesita ser responsable de las propias conductas, hacer un autoanálisis, un discernimiento y decir, bueno, ¿qué parte de este conflicto realmente es mía? ¿Qué parte de la actitud es de la otra parte? ¿Qué parte de eso sí es mi responsabilidad? ¿Qué parte es responsabilidad del otro? Y a partir de ese reconocimiento, de ese autoanálisis, tomar una actitud madura en su gestión. A eso se refiere precisamente esfuerzos estratégicos. Patentiza el respeto a la individualidad de los semejantes y genera habilidades para resolver crisis futuras, que era lo que nos comentaba nuestra compañera, que técnicamente se le llama resiliencia. Les digo que son términos medio raros, pero bueno, en pocas palabras eso significa la resiliencia. Una vez que tuvimos una crisis en el conflicto, que lo padecimos, nos aquejó y que pensábamos que se iba a acabar el mundo, etcétera, y que poco a poco fuimos descubriendo que había muchas soluciones factibles y que optamos por una solución factible, esa experiencia que me queda es algo así como cuando nos enfermamos y al principio estamos muy angustiados porque vamos con los médicos y no nos dicen qué tenemos, no saben decir, pero yo lo estoy sintiendo y lo estoy padeciendo. Pero poco a poco voy descubriendo de lo que se trata y eso me permite ir tomando más control sobre mi padecimiento. Me meto a internet, empiezo a buscar, me empiezo a informar, me empiezo a ser experto en mi padecimiento hasta que el doctor me dio el tratamiento y ya resolví mi padecimiento. Eso mismo haríamos con el conflicto, pero fíjense cuál es la analogía. El día de mañana, si de repente empiezo a sentir los mismos síntomas que había sentido en aquella ocasión que yo no sabía nada, básicamente ahora ya no me voy a angustiar ni me voy a asustar, porque ya sé de lo que se trata, ya sé cómo comienza, e inmediatamente digo, ok, otra vez me está dando gastritis, y ya sé
¿qué tengo que hacer? Y yo solito empiezo a tener esa autocontención y ese automanejo, esas prevenciones. Pues lo mismo va a ser con los conflictos. Sí, la otra vez que me sucedió este conflicto, así empezó también la situación, con desinformación, con malos entendidos, etcétera. Ah, ok, como ya tengo esa experiencia previa, ya no voy a permitir dejar que se me vaya más allá este conflicto. Lo voy a abordar oportunamente y el costo que voy a tener es muchísimo más bajo. Ajá. Positivista que usted está manejando, pues sería idónea cuando no nos cambian tan de repente las leyes. ¿Y cuál es la angustia de que le cambien las leyes? Ah, es que usted dice, bueno, usted nos está poniendo el ejemplo, ya tenemos este mecanismo, Okay. pero por ejemplo, yo traigo, le voy a poner un ejemplo, en materia laboral, la Corte se pronuncia en ese sentido. Okay. Y mañana Y se la mañana cambia. cambia. Y pasado mañana se la van a volver a cambiar. Y luego el patrón, le digo al patrón, ¿sabes qué? Tenemos que acreditar esto, no, ahora esto, y ahora Okay. esto. Y eso causa un conflicto y una incertidumbre y una Claro. inseguridad al cliente. Porque ¿Y a usted? y está pensando que uno es el que no sabe. Okay. O sea, esas situaciones Y- sí están causando un Y conflicto. frente a esa variable de su conflicto, frente a esa situación real que usted no puede controlar aparentemente del todo, ¿qué se le ocurre hacer? Es real. La Corte va a seguir cambiando Sí. en sus criterios. Ah, de hecho, aparentemente no es una cuestión tajante. Yo no puedo cambiar lo que está a voluntad de un tercero. Excelente, usted lo reconoce y ya vamos por muy buen camino. Ajá. Pero entonces, ¿qué se le ocurriría a usted hacer? Fíjese, ahorita estoy entrando digamos, en la perspectiva de usted, porque usted está viendo una arista así de su conflicto. Los conflictos no se reducen a lo jurídico. Los conflictos van muchísimo Sí, sí. más allá de lo jurídico, no porque lo jurídico no sea algo importante. De hecho, los que operan medios alternos es algo de prioritario, aunque no se lo demostremos así a los usuarios. O sea, yo no le paso mi ansiedad de la parte jurídica al usuario para que él se preocupe más bien de la parte humana de su conflicto, que a esa le corresponde. Ajá. Y la parte jurídica sí es cierto, sí es muy, muy importante, pero ahí lo que nos queda es decir, bueno, de esa variable o de ese imponderable que no está a mi alcance controlar del todo, ¿qué tengo que hacer? Ah, Ahí está, y entonces digo, bueno, si la realidad de las cosas es que los referentes que me da la Corte influyen e inciden directamente en la solución de mi conflicto, pues lo mínimo que tengo que hacer es tratar de involucrarme más en esos referentes para poder verificar y seguir cuál es la tendencia. sí. Me voy, por ejemplo, a la ejecutoria y básicamente voy a poder decir, bueno, a ver, ¿qué argumentos manejaron aquí? ¿Qué argumentos manejaron acá? ¿Y por qué dieron ese brinco de un lado para otro? Y entonces usted dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a lo mejor... Creo que estamos pensando muy... Eso Estamos significa, forzando. eso le está creando un conflicto de ansiedad a los que no saben ese ruido. Ok. Eso no es una alarma. Pero ya nos relajamos porque ya vemos de qué es. Fíjense bien. A ver si me estoy dando a entender. Tengo que comprender qué es lo que está motivando a la Corte a hacer esos cambios tan abruptos de criterio para hacerla predecible y yo adelantarme a. O sea, tengo que hacerme experto en todas las variables de mi conflicto. Sería tanto como decirle, oye, vas a tener que analizar y vas a tener que ver cuál es el perfil de tu contraparte en tu conflicto para que puedas más o menos razonablemente proyectar cómo va a reaccionar en los diferentes escenarios, incluso en una parte que se llama negociación. Y decir, bueno, es que la parte con la que tengo mi conflicto jurídico no es cualquier parte, es un empresario de no sé dónde, y trae a un abogado. ¿Qué maneja materia usted? ¿Qué materia maneja? Laboral. Trae al licenciado Roel. El licenciado Roel, ¿y cómo le...? Bueno, pues entonces va a tener que analizar, espero que no esté por aquí,
voy a tener que saber quién es el licenciado Roel para ver perfil, para ver todo y decir cuál va a ser la tendencia, ¿no? A ver si le están cayendo el 20, que el manejo de los conflictos no creo que es así como le hacen en algunas instituciones que piensan que el conflicto es un mal humor de las personas que se resuelve con un zape a uno y a otro y decir, a ver, pórtate bien, y órale, ya tu casa y tú ya no le saques la lengua. No, esa es una visión muy simplona del conflicto. Un conflicto es un sistema, es un ente vivo, es un ente dinámico, es algo complejo, pero no con la palabra de complejidad, de dificultad, es algo muy, muy integral, es algo que se tiene que analizar en todas sus fases para poder ubicar y decir, mira, el conflicto real está aquí. El que la gente llegue y te platica, te dice una posición de lo que él quiere y de su perspectiva, pero lo que está de fondo realmente es esto. Un ejemplo, es que yo lo que no quiero es, por decir, que conviva con tu nueva pareja, que mi hijo, estamos separados, yo no quiero que conviva con tu nueva pareja. Ok, eso es lo que dice la palabra, esa es una posición de una persona, y si se fija desde su perspectiva, es legítima. Pero si usted se queda en esa posición, está sacrificando mucha más consistencia del conflicto. Entonces usted tiene que escarbar un poquito y decir, bueno, ¿y cuáles son las razones del por qué no quieres que conviva con esa nueva pareja? Y ahí, cuando se empieza a deshilachar la persona y decir, no, mira, por esto, se va usted a descubrir que esas razones van muchísimo más allá de las conjeturas que yo había hecho. Y entonces probablemente usted va a decir, ok, es que todo eso que tú me estás diciendo y que es totalmente legítimo, se puede resolver de una manera diferente si te proveen esto en lugar de que no conviva. Igual con la materia jurídica de la Corte. Es decir, me está cambiando de criterio, bueno, eso es una realidad que difícilmente usted va a poder controlar, pero es real y va a incidir en el resultado de su conflicto. ¿Qué tiene que hacer? Ser más hábil que los ministros de la Corte. ¿Y qué va a tener que hacer? Ver de dónde son predecibles sus criterios y decir, bueno, es que ya entendí que el criterio que está brincando de negro a blanco es porque traen una influencia garantista de Luigi Ferraioli y por lo tanto, si me pongo a estudiar, voy a saber cuál va a ser el siguiente brinco para el siguiente. Sí, más o menos, te lo digo muy fácil, sé que no lo es, pero precisamente lo que le trato de mandar de mensaje es, va a haber infinidad de variables que inciden en el resultado y tenemos que hacernos expertos en eso para poder controlar razonablemente todos los aspectos del conflicto. Sí me siguió en esa parte, ¿verdad? Correcto, muy bien. ¿Cuál es la estructura del conflicto? Estos conceptos se los puse aquí porque me los están pidiendo de parte del temario que me habían hecho, pero por eso los estoy abordando. Sí, abogado. Permítame, déjenme ver si les sé. Resiliencia. Disculpe mi ignorancia, pero no sé qué significa. Ok. La resiliencia era lo que le comentaba. La resiliencia es la capacidad o la habilidad que me genera el haber tenido un padecimiento o un conflicto de tal manera que el aprendizaje que tuve de esa mala experiencia pasada me permite enfrentar de mejor manera la de un futuro. Por eso le ponía el ejemplo del padecimiento médico y le decía yo, bueno, es que hay un conflicto que me va a quejar mucho porque no pareciera que no veo la solución, pero una vez que empecé a gestionarlo correctamente y que me di cuenta que sí hay solución, para la siguiente ese mismo hecho ya no me va a afligir tanto porque ya sé que la solución sí se puede obtener. Y mejor aún, a lo mejor va a haber un nuevo conflicto que otra vez no alcanzo a visibilizar rápidamente la solución, pero ya me estoy dando cuenta que he tenido muchas veces la habilidad de salir adelante y entonces he aprendido a que en lugar de angustiarme, mejor me relajo, observo, veo todas las implicaciones y he sabido tomar la mejor decisión. Es como aprender a resolver conflictos. A eso se refiere la resiliencia. No sé si en esta ocasión haya quedado bien. Sí, claro. Es algo así, eso nos da incluso la experiencia, la historia de vida.
cuando somos niños, cuando somos adolescentes, nos ahogamos en un vaso de agua por algo. Cuando vamos pasando por la vida y que nos vamos dando, lo que los viejitos, lo digo con respeto, o sea, con cariño, llaman eso de que no, cuando tú vas, yo ya vengo, no sé qué cosa nos dicen, a eso se están refiriendo, decir es que tú ahorita te angustias por tener dinero, que la casa, que la hipoteca, que no sé qué, cuando en realidad te vas a dar cuenta que el día de mañana te debiste haber tal vez preocupado más bien por tu salud, por tu estabilidad emocional, etcétera, etcétera. O sea, pero eso se va generando a través del tiempo con las habilidades que razonablemente voy adquiriendo a lo largo de la vida. Lamentablemente encontramos personas que a lo mejor tienen 60 o 70 años y nunca evolucionaron de los 12 o 13 años, o sea, se siguen comportando como adolescentes. Y hay niños que se comportan tan responsablemente como adultos. Eso ya depende precisamente, lo vamos a ver más adelante, de la formación, de los referentes de vida que cada quien hemos tenido. Les comentaba yo que la estructura del conflicto, la estructura simplona a la que estamos habitualizados, es una visión muy bipolar de bueno o malo. O sea, o eres mi amigo o eres mi enemigo. O estás conmigo o estás en contra mía. Vida, muerte, placer, dolor, pasado, futuro, simple, complejo, nuevo, viejo, ser, parecer, competición, cooperación. O sea, pareciera que es el todo o nada. Y lamentablemente, así tomamos decisiones a veces en los conflictos. O te gano todo, o pierdo todo. No soy capaz, no me quiero esforzar en realmente decir, bueno, ¿y qué es lo que realmente quiero yo de todo esto? ¿Qué quieres tú? Y tal vez vayamos a descubrir que es fácil que encontremos la satisfacción para ambos. Pero siempre, normalmente hemos tenido esta visión estructurada bipolar del conflicto. La idea de una gestión correcta del conflicto es que tenga una estructura trídica. Significa que empecemos a aprender a separar lo que es el conflicto en sí mismo, o el problema, dice aquí, de las personas en sí, de las relaciones que hay entre esas personas, y que tomemos en cuenta el contexto. O sea, yo les puedo asegurar, y aquí traje a mis paleros que son expertos en el manejo de conflictos, saben que es con cariño, Yo les puedo asegurar que el 98% de una persona que tiene un conflicto piensa que su conflicto lo tiene porque la otra persona es mala. Fíjense cómo el conflicto, lo negativo del conflicto se lo atribuye a la persona, no a las circunstancias en sí misma. No me pagó, no porque no tuviera dinero, eso dice el médico mentiroso. En realidad no me quiere pagar. Yo tan buena persona que soy, que le presté con buena actitud el dinero, etcétera, y ahora se quiere burlar de mí. Personaliza el conflicto. Porque le genera la animadversión, le genera, o sea, empieza a haber un demonio del otro lado. Es real, de verdad, o sea, no estoy exagerando. ¿Cómo, digamos, me puedo sentar a dialogar, a negociar con un demonio si tengo esa percepción sobre él? O sea, si negociar y llegar a un convenio significa tener confianza en la otra persona, ¿cómo lo voy a hacer si tengo esa percepción? ¿Sí me están captando? Claro. Y se va a hacer, pero no sé si me explico que entonces, si yo parto de la lógica o del presupuesto de que mi conflicto existe porque el otro es malo, y normalmente decimos si yo soy bueno, entonces estamos realmente personalizando el conflicto, estamos atribuyéndole al ser humano esa parte. Y yo no estoy diciendo que no tenga responsabilidad, sí, efectivamente, pero ¿qué le parece que en un espacio donde existe un encuentro, usted le pueda decir, fulanito, y la haces, son 20 veces las que te fue a buscar, ahora me comprendes por qué yo siento que te estás burlando de mí? O sea, eso no implica que no le pueda decir yo mi emoción, que no le pueda decir mi molestia, sí, pero yo le estoy explicando con bolitas y palitos del por qué mi percepción
y no simplemente lo estoy llegando y acusando de decir, eres un tranza, eres un moroso, eres un demonio, porque cuando yo le hago la atribución personal, lo estoy agrediendo, estoy cualificando a toda su persona. ¿Y qué cree que va a hacer el otro? Inmediatamente va a poner una coraza, una barrera, y entonces va a hacer lo propio, va a decir, aquí el mendigo eres tú, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, a lo mejor, si fluye algo de información suficiente, probablemente se va a dar cuenta de las razones reales de por qué no le podía pagar o no le quería pagar, y a lo mejor hasta le termina diciendo, mira, así con esa transparencia, con que me estás planteando que tú estabas molesto, te lo digo a ti, yo sí tenía para pagarte, pero tampoco te quería pagar, porque tú, yo recuerdo que también hiciste esto y esto. Ah, ok, pero fíjese, en un espacio controlado de respeto, en donde se puedan expresar todas esas cuestiones, o sea, va a fluir información pertinente para que los dos se formen un criterio y decir, ok, ya estoy entendiendo que el otro ni es tan malo ni yo soy tan bueno, que no se trata de bondad ni de maldad, no se trata de que el problema esté entre nosotros como seres humanos, sino que la reacción que yo tuve fue equivalente a la que el otro tuvo, y por lo tanto me estoy dando cuenta que en mí y en él está tomar la mejor decisión hoy. Quitémonos de, perdón por la palabra, de jaladas, y qué te parece si negociamos ahí. Pero no sé si me explico que necesitamos primero hacer ese proceso exactamente, que eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Tengo comentarios, Alicia? A dialogar es algo muy interesante para las partes. Hay gente que está cerrada y no quiere llegar a nada y llegas al proceso, pero a partir de que recibe una invitación es así como decir, o sea, me está invitando a platicar, o sea, ¿qué va a pasar? A mí me ha tocado estar en 2 o 3 reuniones y algo muy interesante, y bueno, de alguna manera es tan diferente que como se maneja el proceso, como manejan ustedes la controversia, porque le permiten a la otra parte que saque todo el coraje. O sea, ahí la gente saca todo. Ya de repente, ya cuando volteas dices, es que ya se resolvió. ¿Cómo estuvo? O sea, es muy interesante. Es que el problema no estaba en las leyes, no estaba en lo jurídico. Es más, a lo mejor ni siquiera estaba en los recursos, en el dinero. Claro. Estaba en lo que me generó emocionalmente ese conflicto. Y entonces, no sé si usted ha escuchado por ahí algunos profesionistas que dicen, no, eso de las emociones no lo atiendas, vámonos a la negociación, así yo no quiero perder el tiempo. Pues mire, se va a pasar toda una vida ahí tratando de negociar y no va a llegar a ninguna solución, porque no haber gestionado la parte real de conflicto, que es la parte emocional, lo que está generando es que su conflicto no se resuelva integralmente. Sí van captando más o menos de lo que se trata esto, de empezar a tener una visión más amplia, más integral de lo que es el conflicto. Ok, veamos entonces que hay que empezar a separar el conflicto o problema, encapsularlo y decir, este es el conflicto. Algo diferente son las personas que lo padecen o que lo están protagonizando. Algo diferente es la relación que existe o puede llegar a existir entre esas personas conflictuadas, porque a veces muchas relaciones se rompen precisamente por personalizar el conflicto. Y algo que apenas se está descubriendo para la gestión del conflicto es que el contexto es determinante para comprender el conflicto y para gestionarlo correctamente. El contexto nunca se debe de perder. Parte de los elementos contextuales, por ejemplo, está lo que decía la licenciada Carmen, ¿verdad? Me dijo, gracias de la Corte, decir, bueno, nosotros ya traemos una fiesta de solución acá, pero espérame un poquito, porque la Corte te está diciendo que no puedes asumir esa forma de solución. Tenemos que considerar la parte jurídica precisamente para que no haya ninguna transgresión. ¿Cuáles serían los elementos del conflicto? Pues aquí hay una lámina muy referenciada ya, que dice que el conflicto está en medio y alrededor del conflicto pues están las necesidades de las personas, están los intereses de las personas, están las percepciones que tienen los conflictuados respecto de su conflicto, respecto de las personas, las necesidades del otro, etc. Está la conciencia del conflicto
y las posiciones y objetivos de las personas. Esta información aquí yo la voy a dejar, no sé si se la compartan aquí en la Casa de la Cultura para que no tengan que estar escribiendo ni nada, y si no les dejo mi correo para enviárselo si a alguno le interesa, para que no se estén conflictando en estar anotando. ¿Cuáles serían las características del conflicto? Bueno, pues yo creo que ya razonablemente podemos hablar de que se entiende que el conflicto es humano, porque a veces fíjense que hasta como abogados se nos olvida eso y pensamos que el conflicto es realmente la litis que tengo allá en el juzgado y todo lo reduzco a esa parte técnica jurídica, cuando de repente sí se nos olvida realmente que detrás de esa litis hay seres humanos con toda una faceta personal que en lo jurídico no se gestiona. Y fíjense bien lo que estoy diciendo. La jurisdicción, los juicios, se me hacen maravillosos en el entendido de que nos dan seguridad y certeza jurídica. Qué bueno que en los juzgados no se vea la parte emocional del conflicto, porque imagínense un juez que tomara su decisión por los ímpetus emocionales que le genera un asunto, aunque seguramente sí los pondera, pero a lo que me refiero es, todos los que estamos aquí sentados el día de hoy debemos de tener la garantía de que un juez tome decisiones en base a parámetros objetivos, que son las normas jurídicas, analizando los casos concretos. Eso es maravilloso y esa es precisamente la garantía constitucional de justicia que tenemos. Pero eso no está peleado con decir, bueno, y si yo quiero poner los ojos en otras formas diferentes, en donde no solo lo jurídico sea lo importante, sino que existan otras partes u otras facetas no jurídicas que también queden gestionadas dentro de ese conflicto, eso significa que va a ser una solución más integral, más, digamos, más profunda, más satisfactoria, pero eso me va a permitir que el día de mañana, en lugar de decir, ay, ¿quién viene aquel mendigo que me ganó el juicio? Decir, allá viene la persona con lo que tiene el problema, no somos los grandes amigos, pero por lo menos no tengo ni el ánimo de ni de rayársela ni nada, ni de rayarle el carro ni nada. Ok, o sea, puedo vivir todavía con él en esta sociedad y eso me relaja. No ando angustiado por quererle hacer, por quererle vengar, etc. Eso créanme que nos da mucha tranquilidad como seres humanos. Por eso tenemos que empezar por reconocer que el conflicto tiene una parte humana